A los 5 años ya sabía que el mundo era un escenario, y que él quería estar en el centro. A los 26 años consiguió la silla más codiciada del periodismo de espectáculos en México, y desde ahí creyó que tendría el control de su historia. A los 51 años, conectado a una máquina de hemodiálisis, con 3 órganos fallando al mismo tiempo, murió solo en una habitación del Hospital Ángeles del Pedregal, sin haber podido despedirse de la hija que era su razón de vivir. Su nombre completo era Daniel Omar Aguilar Bisogno. El mundo lo conoció como el Muñeco, como la voz más ácida y más brillante de Ventaneando. Y lo que le pasó en sus últimos 2 años de vida, lo que la gente que más lo quería le hizo o dejó de hacer, es una historia que México vio por encima del hombro, sin entender del todo lo que estaba mirando. Esta es la investigación que algunos preferirían que no se contara completa. La historia de un hombre que dedicó 28 años de su vida a un programa, y cuyo programa no supo devolverle esa lealtad cuando más la necesitaba. La historia de una traición que se disfrazó de cariño durante años. Y la historia de una persona que celebró su caída con una sonrisa que todavía duele verla. Hoy vas a descubrir 4 cosas que van a cambiar todo lo que creías saber sobre Daniel Bisogno. Primero, hay un video que Ventaneando borró de su canal de YouTube, un video que mostraba el trato que recibió Daniel justo el día antes de ser hospitalizado de emergencia, intubado y en riesgo de muerte, y que nadie debería haber olvidado tan rápido. Segundo, Daniel escondió durante meses la gravedad de su enfermedad por miedo concreto y documentado, a perder su trabajo, a que Patti Chapoy se enterara y lo sacara del programa donde había pasado toda su vida adulta. Tercero, la madre de Daniel Bisogno murió el 24 de febrero de 2024, mientras él estaba intubado e inconsciente en terapia intensiva, y el programa de televisión que supuestamente era su familia fue el canal por el que se filtró la información que desencadenó esa tragedia, 2 días antes de que muriera la señora Araceli. Y cuarto, un año después de que Daniel murió, la persona que durante décadas se presentó como su segunda madre usó el aniversario de ese programa para acusarlo, acusar a su hermano, destruir la reputación de su familia, y lo hizo el mismo mes en que la pequeña Michaela, la hija de Daniel, cumplió 9 años sin papá. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta, y la cuarta es la que explica por qué todo lo que pasó antes tenía una lógica fría, calculada y profundamente cruel. Pero antes de hablar de traiciones, necesitas entender quién era Daniel Bisogno cuando todavía nadie le había roto nada. Daniel Omar Aguilar Bisogno nació el 19 de mayo de 1973 en la colonia Roma de la Ciudad de México. Su mamá se llamaba María Araceli Bisogno Tapia, y su papá era Concepción Aguilar, a quien toda la familia llamaba con cariño Don Concho. Eran 3 hijos: Daniel, el mayor, después Alex, que también se convertiría en conductor de televisión, y la menor, Ivete, que eligió una vida lejos de los reflectores. Desde el principio, hay algo que distingue la infancia de Daniel de la infancia de cualquier niño de su generación. Su mamá lo llevaba a castings. Lo llevaba a audiciones. Araceli Bisogno veía en su hijo mayor un potencial que otros padres habrían ignorado, y decidió invertir tiempo y energía en abrirle puertas. Guarda este detalle, porque Araceli va a ser mucho más que la mamá de Daniel en esta historia. Va a ser su ancla, su punto de origen, y cuando la pierda, algo en él se romperá definitivamente. A los 5 años, Daniel Bisogno apareció en una película que hoy pocos recuerdan, pero que marcó el inicio de algo grande. La película se llamaba Fieras contra Fieras, una producción de 1982 dirigida por Sergio Béjar, en la que un niño de Ciudad de México actúa al lado de Carmen Salinas y Joaquín Cordero. Imagina eso. Un niño de 5 años frente a las cámaras, aprendiendo lo que es estar bajo las luces, rodeado de adultos, siguiendo indicaciones de dirección. No era un juego, era trabajo real. Y Daniel lo hacía bien. 2 años después, en 1984, cuando tenía 11 años, actuó junto a Luis Miguel en la película Ya Nunca Más, dirigida por Abel Salazar. Luis Miguel en esa época tenía 14 años y ya era una estrella en ascenso vertiginoso.
La película contaba la historia de un niño que pierde una pierna en un accidente de motocicleta y lucha por cumplir su sueño de ser cantante. Era un papel secundario, sí, pero la experiencia de estar al lado de alguien que se convertiría en el cantante latinoamericano más importante del siglo fue algo que quedó grabado en Daniel para siempre. Lo que no sabía Daniel a los 11 años es que esa cercanía con las estrellas, esa capacidad para moverse cómodamente en el mundo del espectáculo desde niño, iba a ser tanto su mayor fortaleza como su mayor trampa. Porque el mundo del espectáculo te enseña muy temprano que el talento no es suficiente, que lo que importa es la relación, que lo que importa es a quien conoces, que lo que importa, sobre todo, es a quien le debes un favor. Y Daniel Bisogno, desde los 5 años, empezó a deberle favores al mundo que lo estaba construyendo. Su infancia no fue traumática en el sentido clásico. No hubo abuso documentado, no hubo abandono, no hubo violencia. Lo que hubo fue algo más sutil y quizá más permanente, la creencia muy temprana de que su valor dependía de estar en escena. Su papá, don Concho, trabajó durante más de 3 décadas como contador público. Era un hombre de números, de orden, de responsabilidad silenciosa. Daniel lo describía como su ídolo de niño, el hombre con quien más coincidía en su manera de pensar, el referente de su primera infancia. Pero en la adolescencia esa relación empezó a tensarse, como suele pasar con todos los hijos que descubren que el padre que admiraban es también un hombre con limitaciones, y fue entonces cuando la figura de Angélica María, su tía, y de Angélica Vale, su prima, empezaron a ocupar más espacio en su imaginario de lo que él quería llegar a ser. La colonia Roma de 1973 era una de esas partes de la Ciudad de México que todavía guardaba algo de la elegancia provinciana que el terremoto de 1985 iba a barrer para siempre. Una ciudad dentro de la ciudad, con mercados y cines y cafés, con niños que corrían por las banquetas y madres que los perseguían. Daniel creció en ese entorno, el mayor de 3 hermanos, el que aprendió antes que nadie que ser el primero implica cargar el peso de todos los que vienen después. Araceli Bisogno, su mamá, no era una mujer del espectáculo, pero tenía un ojo que los agentes de casting profesionales envidiarían. Vio en su hijo mayor algo que no se aprende en las escuelas de actuación, la capacidad natural de llenar el espacio cuando una cámara está encendida. No es una habilidad técnica, es una presencia. Y Daniel Bisogno la tenía desde los 4 años. Lo llevó a castings. Invirtió tiempo, energía, pasajes de transporte en una Ciudad de México de los años 70 y 80 donde eso no era menor. Fue con él a cada audición. Lo esperó. Lo consoló cuando no lo elegían. Lo celebró cuando sí. Y Daniel, que aprendía rápido, entendió desde muy pequeño que el amor de su mamá venía envuelto en esa inversión, en ese acompañamiento, en esa presencia de mujer que creía en él antes de que él creyera en sí mismo. Angélica María era la novia de México. Angélica Vale ya despuntaba como actriz y cantante. Y Daniel Bisogno, sobrino segundo de Angélica María, tenía un apellido que abría puertas en los círculos del espectáculo mexicano, una cara fotogénica, 1.93 metros de estatura que hacía que nadie lo pasara por alto, y una boca que nunca sabía cuándo callarse. Esa boca iba a hacerlo famoso. Esa misma boca iba a causarle los peores problemas de su vida. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental. Después se inscribió en el Centro de Educación Artística de Televisa, el CEA, donde estudió durante 3 años y donde compartió clases con Kuno Becker, Víctor González, Ernesto de Alessio, Araceli Arámbula y Ana de la Reguera. Piensa en ese salón de clases por un momento. Una generación entera de lo que iba a ser el espectáculo mexicano de los siguientes 30 años, todos aprendiendo juntos, todos compitiendo por lo mismo. Kuno Becker se convertiría en actor de cine internacional. Araceli Arámbula en una de las protagonistas de telenovela más queridas del país. Ana de la Reguera en actriz de Hollywood. Y Daniel Bisogno, con ese talento que era diferente al de todos ellos, encontraría su lugar no en la actuación sino en algo que nadie en ese salón de clases podría haber predicho, el periodismo de espectáculos. Porque Daniel,
Con toda su formación de actor, no era esencialmente un actor. Era un comentarista nato. Era alguien que veía al otro y entendía inmediatamente cómo hablar de él. Tenía la crueldad bondadosa, si eso existe, de quien puede decir la verdad con humor y hacer que te duela, pero también te haga reír. Eso no se aprende en el SEA. Eso se trae o no se trae. Daniel no se quedó en Televisa. Las oportunidades como actor eran limitadas, y él lo sabía. Así que buscó otro camino. Probó con la radio. ABC Radio, El Heraldo Radio. Aprendió el ritmo de la palabra sin imagen, aprendió a sostener la atención con la voz sola, aprendió que en la radio no hay donde esconderse, que el silencio de 3 segundos puede destruir un programa entero. Y fue Pedro Sola, conductor de un programa que Daniel seguía desde niño, quien le abrió la primera puerta hacia lo que sería su vida entera. De adolescente, Daniel no se perdía el mundo del espectáculo con Patti Chapoy. Lo veía religiosamente, a las 4 de la tarde, en la casa de unos vecinos. Hay algo profundamente irónico en esa imagen, el adolescente que ve el programa de la mujer que décadas después va a determinar el rumbo de su vida, sin saber todavía que esa mujer y ese programa son su destino. Fue Pedro Sola quien le abrió la puerta. Daniel le manifestó a Sola su interés en formar parte de Ventaneando, pero su corta edad generó dudas. No era todavía el tiempo. Lo que llegó primero fue Caiga quien caiga. Pero antes de esa puerta, necesitas entender quién era Patti Chapoy. Patricia Chapoy Acevedo llevaba años construyendo el programa de espectáculos más poderoso de la televisión mexicana cuando Daniel Bisogno llegó a su vida. Ventaneando había empezado en 1996 en TV Azteca, y desde el primer día tenía la intención de hacer lo que nadie más se atrevía a hacer en la televisión de ese momento, decir la verdad sobre las figuras del espectáculo, sin filtros, sin miedo, sin reverencias. Patti Chapoy era, en ese contexto, una figura titánica. Tenía poder real, poder para lanzar carreras o destruirlas, poder para fijar el rumor que circulaba esa semana, poder para decidir quién era Nouti Sebel y quién no existía. Y Daniel Bisogno, que la había seguido desde niño, que reconocía el mundo del espectáculo como uno de sus programas favoritos cuando tenía 15 años, quería estar en ese mundo. La entrada no fue directa. En 1996, con 23 años, Daniel entró a trabajar en Caiga quien caiga, el programa de revista y entretenimiento de TV Azteca donde trabajaban Mónica Garza, Rosario Murrieta y René Franco, entre otros. Era un espacio para aprender, para moverse, para que te vieran. Y Daniel se movió bien. El golpe de suerte llegó de una manera que él mismo describió años después con mezcla de humor y asombro. En 1997, Patti Chapoy y Pedro Sola tuvieron que ausentarse de Ventaneando para declarar ante las autoridades. Era una emergencia. Alguien tenía que sentarse en ese foro y hacer el programa de ese día. Sentaron a Esteban Macías, a Atala Sarmiento, a Álvaro Cueva y al jovencito Daniel Bisogno, que tenía 24 años y ya había demostrado que sabía hablar frente a una cámara. Algo sucedió ese día que nadie supo explicar del todo. Esos 4 conductores improvisados hicieron un programa que funcionó. Y de ese accidente nació una constante. Daniel se quedó como suplente. Después los sábados. Después fijo. Después irreemplazable. Su apodo, el muñeco, vino de su compañera Aurora Valle, quien le empezó a llamar así por su rostro perfectamente estilizado, casi artificial de tan bien hecho. El apodo pegó de inmediato. Daniel Bisogno era el muñeco. Y durante los siguientes 28 años, ese apodo iba a ser lo más querido y lo más doloroso de su identidad pública. Aquí viene lo primero que te prometí. En enero de 1997, Patti Chapoy y TV Azteca le dieron a Daniel Bisogno un lugar permanente en Ventaneando. Era la oportunidad de su vida y él lo sabía. Pero lo que también existía desde ese primer momento, aunque nadie lo decía en voz alta, era una dinámica de poder absolutamente desequilibrada que iba a definir cada decisión de Daniel durante el resto de su vida. Según declaró Alex Bisogno en enero de 2026,
En un video publicado en su cuenta de Instagram después de la muerte de su hermano, Daniel vivió con un miedo constante y documentado, el miedo a perder su trabajo. No era un miedo abstracto. Era concreto, específico. Tan concreto que cuando Daniel empezó a enfermarse en 2023, cuando empezó a sospechar que algo grave estaba pasando en su cuerpo, tomó la decisión de ocultar la gravedad de su situación por dos razones que Alex reveló públicamente. Primero, miedo a que Patti Chapoy se enterara y lo sacara del programa. Segundo, miedo a que sus padres, especialmente su mamá Araceli, que ya tenía problemas de salud propios, recibiera una noticia que no pudiera soportar. Ese es el primer documento de esta historia. No es un papel. No es un audio. Es la declaración pública de un hermano que vio de cerca lo que el miedo le hacía al muñeco cada vez que pensaba en revelar que se estaba muriendo. ¿Sabes qué es lo más cruel de esta historia? Que Daniel Bisogno, el hombre que durante 28 años no le tuvo miedo a ninguna celebridad, el hombre que le dijo verdades en la cara a estrellas del cine, de la música y del teatro, el hombre cuya voz era sinónimo de irreverencia y valentía, ese hombre tenía terror de que su jefa se enterara de que estaba enfermo. Eso no es una paradoja. Eso es el retrato de una relación de poder. Los primeros años en Ventaneando fueron para Daniel Bisogno los mejores de su vida profesional. Su estilo era como nada que existiera en la televisión mexicana de aquel momento. Combinaba el humor ácido con el conocimiento enciclopédico del medio, la capacidad de hacer a la audiencia reír con la capacidad de hacerla pensar, el sarcasmo con la empatía. No era un periodista de espectáculos en el sentido convencional. Era un personaje. Era él. Uno de sus grandes logros creativos fue el personaje de la Güera Limantur, su alter ego extravagante con peluca rubia, vestimenta de otro mundo y comentarios que mezclaban la crítica social con el humor más descarnado. Era comedia, sí, pero era también un disfraz que le permitía decir cosas que de otra manera hubieran sonado demasiado duras. Daniel Bisogno entendía que el personaje te protege, que cuando te escondas detrás de una máscara, puedes ser más honesto que nunca. Fuera de las cámaras, su teatro le ganó respeto en un circuito completamente diferente al del periodismo de espectáculos. Lagunilla mi barrio, El Tenorio cómico, obras donde demostró que podía sostener una historia durante 2 horas frente a un auditorio en vivo, sin red, sin posibilidad de edición, con el público ahí mismo respirándote en la cara. Eso requiere un tipo de valor diferente al de hablar de frente en un foro de televisión. El número habla solo, 28 años ininterrumpidos en el mismo programa. En la televisión mexicana, donde los contratos duran temporadas y los conductores se mueven de canal en canal con la naturalidad del cambio de canal, eso es una rareza absoluta. Para darte contexto, Ventaneando cumplió 30 años en enero de 2026, y Daniel Bisogno había estado presente desde el segundo año del programa. Era imposible pensar en Ventaneando sin el muñeco. Era imposible pensar en el muñeco fuera de Ventaneando. Esa insociabilidad, que parecía una fortaleza, era también la trampa más sofisticada que podía haberle tendido la vida. Porque cuando tu identidad y tu lugar de trabajo son la misma cosa, cuando no existe el Daniel Bisogno sin Ventaneando ni el Ventaneando sin Daniel Bisogno, entonces el miedo a perder ese trabajo no es el miedo a quedarse sin ingresos. Es el miedo a perder quién eres. Y ese miedo es el que lo paralizó cuando más necesitaba hablar. En 2001, con 28 años, se casó por primera vez. Su esposa fue Mariana Zavala, periodista y compañera en Tempranito, el programa matutino de TV Azteca. Se conocían del trabajo. Se querían del trabajo. Y el matrimonio duró exactamente lo que duran los matrimonios que nacen en la misma empresa donde los dos trabajan juntos. 4 años. Se divorciaron en 2005 sin hijos. Después vinieron años de rumores. La orientación sexual de Daniel Bisogno fue el secreto a voces que todo el mundo susurraba y nadie decía directamente. Él lo negaba siempre, con la misma firmeza, con el mismo cansancio. Y el mundo del espectáculo mexicano, que vive de los secretos de otros, se reservaba el juicio en público mientras lo juzgaba sin piedad en privado. Hay algo especialmente cruel en eso.
Daniel Bisogno pasó décadas siendo el periodista que hablaba con más franqueza en México sobre la vida privada de las celebridades. Y al mismo tiempo, su propia vida privada era el secreto que más se cuidaba. La ironía no era accidental. Era la condición de supervivencia dentro de un sistema que castiga la vulnerabilidad. En 2008 comenzó un romance con Andrea Escalona, compañera de trabajo y figura pública reconocida. La relación duró hasta 2010. Fue discreta, fue respetada, y cuando terminó, los dos supieron guardar las formas que la industria exige. Y entonces llegó el personaje que cambiaría todo. En 2012, Daniel Bisogno conoció a Cristina Riva Palacio, nombre completo Adriana Riva Palacio Vanzen, empresaria y apasionada del fitness, 18 años menor que él. Se casaron en 2014 en una boda de lujo en Acapulco, con luna de miel en Japón. Y en febrero de 2016, nació Michaela. Michaela Bisogno Riva Palacio entró al mundo el 26 de febrero de 2016, y Daniel Bisogno, que tenía 42 años cuando se convirtió en padre por primera vez, experimentó algo que ninguna cámara, ningún micrófono, ningún apodo podía capturar del todo: el amor que cambia a un hombre. Él lo dijo muchas veces. Lo dijo en entrevistas, lo dijo en el foro de Ventaneando, lo publicó en Instagram con fotografías que hasta hoy circulan por las redes. Michaela era su razón. No era un cliché de padre famoso. Era verdad, comprobable la urgencia con que preguntaba por ella cada vez que estaba hospitalizado, comprobable la manera en que la pequeña llegaba al hospital y él sonreía aunque no pudiera hablar, comprobable en que cuando firmó documentos para asegurar su futuro económico, lo primero que estableció fue un seguro académico para su hija, para que si él faltaba, Michaela pudiera terminar la escuela sin preocupaciones. Mi más chiquita cuidadora, mi más grande amor, escribió en Instagram después de una hospitalización, junto a una fotografía de Michaela en el hospital. Esa frase resume perfectamente la inversión de roles que producen las enfermedades largas. El padre que debería cuidar a la hija, siendo cuidado por ella. La hija de 7, 8 años, sentada junto a la cama del hospital, siendo ya más fuerte que muchos adultos que la rodeaban. Pero el matrimonio no sobrevivió a los secretos que se acumulaban. En 2019, con Michaela teniendo 3 años, Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio se separaron. Y fue en ese momento, en el vértice de ese divorcio, cuando la primera gran traición de su historia adulta salió a la luz. La traición de 2019 tiene nombre, apellido y hasta número de portadas. Raquel Vigorra era, hasta ese momento, probablemente la persona más cercana a Daniel Bisogno fuera de su familia. Eran compañeros de trabajo, habían conducido juntos Raquel y Daniel, tempranito, Viva la Mañana. Habían pasado de ser colegas a ser amigos, de amigos a ser familia. Daniel fue padrino de bautizo de la hija de Raquel. Raquel y su esposo, Alejandro Gavira, fueron testigos en eventos importantes de la vida del conductor. Eso es lo que existía antes de junio de 2019. En junio de 2019, la revista TV Notas publicó detalles sobre la separación de Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio. Detalles que solo podía conocer a alguien muy cercano. Detalles del proceso de divorcio. Fotografías que mostraban al conductor en un antro, besándose con un hombre. 6 portadas, según lo que el propio Ventaneando reveló semanas después. 6 portadas negociadas, 6 portadas vendidas. Daniel Bisogno salió al aire, en vivo, frente a los televidentes de Ventaneando, y dijo lo que pensaba. Sin filtros. Sin diplomacia. Con el corazón roto. Me duele mucho porque era una persona que la consideraba como mi hermana, dijo. Y después dijo algo más que resume perfectamente cómo se sentía ese día. El día de la separación, estaba Raquel y su esposo, trataron de defenderla, me encaminaron a que ya no había reconciliación. Al otro día, Cristina me pidió el divorcio. Me vale gorro que me tachen de maldito, de puto, pero no de tonto. Esas palabras no son de alguien que está leyendo un guión. Son de alguien a quien acaban de destruir algo que creía irrompible. Raquel Vigorra, desde su versión,
siempre negó haber vendido esa información. 5 años después, en una entrevista con Jordi Rosado publicada en 2025, dijo: «Fue un momento que me sacó de mi lugar, me sacudió totalmente». Y en Sale el Sol, días después de la muerte de Daniel, dijo que no se arrepentía de no haber buscado la reconciliación. Lo que sí es documentable es lo que pasó después de esa ruptura. Nunca más volvieron a hablar directamente. Nunca más hubo encuentro. Daniel, en sus últimos años, le mandó mensajes a través de personas en común diciéndole que la quería, según reveló la propia Vigorra. Un amor que no pudo vencer el orgullo herido y la vergüenza pública. 6 años de silencio entre dos personas que se llamaban hermanos. Guarda ese número. Porque en la historia de Daniel Bisogno, los silencios siempre duran demasiado. Lo que sí quedó de ese episodio, lo que nadie pudo borrar aunque quisiera, fue la vulnerabilidad pública de Daniel. Sus secretos, los que había cuidado durante años con la meticulosidad de alguien que sabe exactamente qué pasaría si se filtraran, ahora estaban en portadas de revista. La fotografía besándose con un hombre en un bar de la Ciudad de México existía, circulaba, era comentada. Y Daniel Bisogno, que durante décadas había sido el periodista que habló sin filtro sobre la vida privada de otros, descubrió el precio exacto de vivir en una industria donde la información es moneda de cambio. Hubo semanas donde el propio Ventaneando habló del escándalo, donde sus compañeros de foro analizaron las portadas, donde el programa que era su casa se convirtió también en el espacio donde se diseccionaba su dolor más íntimo. Imagina eso. Llegar al trabajo cada día sabiendo que el tema del día eres tú, que tus compañeros, con quienes llevas décadas compartiendo el foro, están ahí hablando de tu divorcio, de tus secretos, de lo que salió en la revista. Que tienes que sonreír y comentar y mantener el personaje del muñeco, el irreverente, el que nunca se achica, mientras por dentro algo muy real y muy tuyo se está desmoronando. Daniel lo hizo. Siguió trabajando. Siguió siendo el muñeco. Siguió sentándose en ese foro y comentando el mundo del espectáculo con la misma acidez de siempre. Esa capacidad para disociar el dolor interno del performance público es, probablemente, lo más impresionante y lo más triste de toda su trayectoria. Porque cuando esa capacidad le falló, cuando el cuerpo empezó a acumular todo lo que él había aprendido a esconder, la factura fue devastadora. No era alcohol. No era medicamentos. No era ningún virus identificable. Era algo más oscuro y más esquivo. Un daño hepático cuyo origen exacto los médicos tardaron meses en precisar. Una cirrosis no alcohólica, que es la manera cruel que tiene el organismo de destruirse a sí mismo sin que pueda señalar a ningún culpable externo. Daniel lo dijo con palabras que no dejan espacio para la duda. Mi principal problema era un daño en el hígado, pero no tenía cirrosis por alcohol, ni por medicinas, ni mucho menos tenía algún tipo de virus. Los síntomas llegaron de manera gradual, casi imperceptible al principio. Ya venía sintiéndome medio mal, de un tiempo para acá me hice estudios de todo y no encontraban lo que me pasaba, que me sentía muy débil, estaban muy bajas las defensas. Semanas sintiéndose mal. Estudios que no arrojaban nada concluyente. Un cuerpo enviando señales que los médicos no sabían leer todavía. Y Daniel en el foro, todas las tardes, siendo el muñeco. En mayo de 2023, Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia. Las varices esofágicas, que son venas dilatadas en el esófago que se desarrollan como consecuencia de la hipertensión portal causada por el daño hepático, se reventaron. Imagina eso, estás en el baño, es un viernes, acababas de terminar el programa, tienes función de teatro esa noche, y de repente lo que ves no tiene nombre que quieras ponerle. Daniel lo describió en una entrevista posterior. Fue un viernes, tenía función saliendo, fui al baño y vi como si hubiera coágulos. Me empecé a preocupar, me dormí en el camerino un rato y en la noche ese día era absolutamente negro. Esa noche era absolutamente negro. Esa frase la dijo Daniel Bisogno, y es la frase más honesta de toda esta historia. Lo llevaron de urgencias. Lo estabilizaron. Entró a terapia intensiva. Salió.
Volvió en junio de 2023 por problemas en la vesícula biliar. En agosto de 2023, los médicos confirmaron el diagnóstico que todos temían: cirrosis hepática severa. Necesitaba un trasplante de hígado. Su nombre fue puesto en lista de espera. La lista de espera para un trasplante de hígado en México no es una formalidad. Es una condena de incertidumbre. No sabes cuánto tiempo vas a esperar. No sabes si el órgano llegará a tiempo. Sabes, solamente, que tu cuerpo está deteriorándose con una velocidad que los médicos pueden medir, pero que tú sientes en cada cosa que antes hacías con facilidad y ahora cuesta el doble. Daniel siguió trabajando. En octubre de 2023, tuvo que ser hospitalizado de nuevo por las mismas varices esofágicas. Lo estabilizaron otra vez. Lo dieron de alta. Regresó al foro. Siguió siendo el muñeco. Recuerda este nombre: bacteria. Porque esa palabra va a aparecer una y otra vez en los siguientes meses, hasta convertirse en la protagonista que nadie esperaba de esta historia. Y aquí viene lo segundo que te prometí. Durante todos esos meses, desde mayo de 2023 hasta bien entrado 2024, Daniel Bisogno ocultó de manera deliberada y consciente la verdadera gravedad de su situación. No porque no confiara en su familia, sino porque tenía miedo de lo que pasaría en Ventaneando si Patti Chapoy se enteraba. Su hermano Alex lo reveló con palabras que no dan lugar a ambigüedad. No quería que usted se enterara por miedo a perder su trabajo y, en segunda, porque no quería que mis papás se preocuparan, pues el estado de salud de mi mamá no era óptimo para recibir ese tipo de noticias. Un hombre de 50 años, con más de 2 décadas de carrera consolidada, con un lugar que nadie le podía quitar porque era literalmente irreemplazable, con 28 años de lealtad probada, tenía miedo de perder su trabajo si su jefa se enteraba de que estaba gravemente enfermo. Eso no es inseguridad personal. Eso es el resultado de una dinámica de poder que se había establecido décadas antes y que nunca, en ningún momento, fue cuestionada ni renegociada. El programa de Patti Chapoy era exactamente eso. El programa de Patti Chapoy. No el programa de Daniel Bisogno. No el programa de los conductores. El de Patti Chapoy. Y Daniel lo sabía. Lo había sabido desde 1997. Pero lo peor aún no había empezado. El 8 de febrero de 2024 es una fecha que toda la familia Bisogno va a llevar consigo para siempre. Daniel ingresó al hospital por molestias relacionadas con la vesícula. 5 días después, el 13 de febrero, Ventaneando confirmó en vivo que estaba siendo atendido. El 20 de febrero, se reveló que llevaba 5 días en terapia intensiva, intubado, incapaz de respirar por sí solo a causa de una infección que había comenzado en el estómago, había migrado a los pulmones, y que los médicos tuvieron que lavar literalmente, con jeringa desde afuera, extrayendo el pus que se había instalado en las pleuras. Pedro Sola lo explicó en una entrevista con la periodista Adela Micha para La Saga. Él tuvo un problema de varices esofágicas que se le reventaron, por algún problema del hígado, se las pegaron, se las cosieron, quedó bien, pero de repente un día empezó a tener un dolor y resulta que era la vesícula. Le hicieron ultrasonido y los doctores dijeron que lo iban a operar, y la vesícula se le reventó. Entonces todo ese caldo de bacterias y toda la mugre que tenía se lo infectó a los pulmones. Todo ese caldo de bacterias. Esa es la medicina real, sin eufemismos, sin suavizantes. Eso es lo que Daniel Bisogno estaba viviendo en su cuerpo mientras el mundo seguía viendo Ventaneando. Estuvo intubado 7 días. 7 días sin poder hablar, sin poder moverse, con un tubo en la garganta y 14 especialistas monitoreando sus signos vitales. Y mientras él estaba así, incapaz de saber qué estaba pasando afuera, el mundo de afuera seguía moviéndose con la crueldad indiferente que tiene el mundo de los vivos. El 24 de febrero de 2024, mientras Daniel seguía en terapia intensiva, María Araceli Bisogno Tapia, su mamá, murió. La señora Araceli tenía 71 años. Había contraído COVID-19 2 veces. Tenía problemas de salud propios desde hacía tiempo. Pero lo que desencadenó el colapso final fue, según la versión de su hijo Alex,
haber escuchado la información sobre el estado crítico de Daniel antes de que la familia pudiera prepararla para recibirla. La información se había filtrado. Había llegado a Ventaneando. Y Ventaneando la había transmitido. Eso no la mató, dijo Alex Bisogno en su video de enero de 2026. Pero también dijo, vaya que complicó su estado de salud, muriendo 2 días después y con la peor angustia que una madre puede tener, saber que su hijo se está muriendo. La señora Araceli murió con la peor angustia que una madre puede sentir. Eso es lo que dijo su hijo menor. Y el programa de televisión que había transmitido la información que llegó hasta sus oídos no pausó para hacer esa consideración. Cuando Alex informó a Daniel, que ya estaba fuera de peligro pero todavía débil, acompañado por un psicoanalista para contener las emociones, de que su mamá había muerto, lo que Daniel dijo después resume algo sobre la manera en que el ser humano procesa lo improcesable. Le dijo a su hermano que quizá fue una señal. Que su mejoría comenzó exactamente 2 días después de la muerte de Araceli. Que su mamá, desde donde estuviera, había decidido sacrificar algo para que él pudiera seguir. Eso es lo que hace el duelo con las personas que no pueden permitirse derrumbarse. Les da explicaciones que soporten el peso de lo que perdieron. El 8 de marzo de 2024, después de exactamente 28 días hospitalizado, Daniel Bisogno salió del Hospital Ángeles del Pedregal y fue a su casa a recuperarse. Había sobrevivido. Pero era un hombre diferente al que había entrado. La primera gran aparición pública después de la hospitalización fue en abril de 2024, en una entrevista con Jordi Rosado que se transmitió en YouTube y que rompió récords de visualizaciones. Daniel llegó visiblemente distinto al muñeco que el público conocía desde 1997. Había perdido peso. Su cara mostraba los rastros de semanas de intubación, de infecciones, de medicamentos. Pero su voz era la misma. Y la honestidad con la que habló fue, para quienes lo siguieron desde 1997, un regalo y también un golpe. Habló de los pulmones. Explicó lo de la bacteria. Reveló que seguía necesitando un trasplante de hígado. Y describió la cirugía en el pulmón con una precisión que solo tienen las personas que ya procesaron el horror y lo convirtieron en historia, porque llegó al pulmón. Imagínate que te lo sacan con una jeringa desde afuera, o sea, desde afuera te sacan la pus. Ya que limpiaron todo, resulta que en uno de los pulmones estaba muy adherida parte de la infección. No sé cómo explicarlo médicamente. Tuvieron que entrar y lavar el pulmón. Lavar el pulmón. 2 palabras que deberían ser imposibles de combinar y que en la boca de Daniel sonaban casi normales, casi manejables, como si estuviera contando una anécdota graciosa que le pasó hace años en lugar de un procedimiento que le salvó la vida hace 6 semanas. Y en esa misma entrevista dijo algo que hoy resulta imposible escuchar sin que algo se rompa. Habló de Patti Chapoy. Patti Chapoy se ha portado maravillosamente conmigo, de verdad es mi segunda madre. Ella, además de ser una mujer inmensamente fuerte e inteligente, es también una mujer bondadosa que siempre está dispuesta a ayudar. La segunda madre. El mismo año en que su primera madre había muerto mientras él estaba inconsciente, Daniel Bisogno le daba ese título a Patti Chapoy. 8 meses después, Patti Chapoy lo humillaría en vivo, frente a toda la audiencia de Ventaneando, en lo que fue su último día en el foro. El 4 de septiembre de 2024, a las 8 de la noche, Daniel Bisogno entró al quirófano para recibir un trasplante de hígado. La operación duró 6 horas. Su hermano Alex estuvo afuera durante todo ese tiempo, hablando con los médicos, respondiendo mensajes, tratando de mantener unida a la familia que veía como el mayor se jugaba la vida en una habitación a la que no podían entrar. La familia también hizo ese día algo que pocas familias de figuras públicas hacen: pidió donadores de sangre de manera urgente en redes sociales. Y México respondió. La audiencia que había seguido a Daniel Bisogno durante décadas se movilizó. Cuando Alex salió a hablar frente a las cámaras de Ventaneando al día siguiente, dijo que el trasplante había sido un éxito, que Daniel estaba en terapia intensiva por protocolo, que las siguientes 72 horas eran cruciales para saber si el cuerpo aceptaba el órgano nuevo.
que había 14 especialistas monitoreando cada señal, y que la operación había sido tan compleja no solo porque un trasplante de hígado siempre lo es, sino porque Daniel ya había acumulado hospitalizaciones previas que complicaban su condición base. El 10 de septiembre, 6 días después de la cirugía, Daniel Bisogno recibió el alta. Llegó a su casa. Publicó un video en redes sociales diciéndole a su audiencia que estaba bien, que estaba recuperándose, que volvería pronto. El problema era la bacteria. La misma bacteria que no le había dado tregua desde la operación de los pulmones en febrero de 2024. Se había instalado en las prótesis que los médicos colocaban en las vías biliares. Y esas prótesis necesitaban cambiarse cada mes o 2 meses. Y cada vez que las cambiaban, la bacteria brincaba al flujo sanguíneo. Y cada vez que la bacteria brincaba al flujo sanguíneo, Daniel terminaba en terapia intensiva con fiebre y temblores y todos los protocolos de emergencia. 3 días después del alta, el 13 de septiembre, fiebre, temblores, escalofríos. Llamaron a la doctora. La doctora dijo, vengan mañana. El 15 de septiembre, Daniel estaba de vuelta en terapia intensiva. Esta vez era la bacteria de nuevo. El ciclo que no tenía salida aparente. Para vivir con el hígado nuevo, Daniel necesitaba las prótesis. Para retirar las prótesis, la bacteria saltaba a su sangre. Y esa bacteria, con el tiempo, fue ganando terreno hasta que no hubo antibiótico que pudiera contra ella. Pero en septiembre de 2024, ese final todavía no era inevitable. Daniel Bisogno seguía creyendo que volvería. Seguía hablando con sus compañeros de Ventaneando por teléfono. Seguía opinando sobre el mundo del espectáculo desde su cama de hospital o desde su casa. Lynette Puente, su compañera del foro, dijo en una entrevista, hablamos diario con él, ya opinando de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, ya se quiere meter por la tele, está feliz, ya está listo para regresar. En enero de 2025, en el 29 aniversario de Ventaneando, Daniel Bisogno participó por teléfono. No pudo estar en el foro. No pudo sentarse en su silla. Habló por teléfono desde su casa, o desde el hospital, dependiendo de cuál fuera ese día exacto. Y dijo, con esa voz que el público mexicano había aprendido a reconocer en décadas, algo que hoy duele de una manera diferente. Para mí Ventaneando ha sido lo más grande que me ha pasado. El poder divertirles. Gracias. Mi corazón se inunda de alegría estos 29 años al aire y los que nos faltan. Los que nos faltan. Lo dijo convencido. Lo dijo creyéndolo. Un mes después estaba muerto. Estar listo para regresar. Eso era lo que Daniel seguía diciéndose a sí mismo. Aquí viene lo tercero que te prometí. El 7 de febrero de 2024, un día antes de que Daniel Bisogno ingresara al hospital que lo tendría intubado durante una semana, participó en Ventaneando. Era su último día en el foro antes de la hospitalización. Y ese día, Patti Chapoy lo regañó en vivo, frente a todos los televidentes, por no haber llegado a un evento al que estaba invitado. El video existió. Fue borrado del canal oficial de YouTube de Ventaneando. Pero no fue borrado de TikTok ni de X, donde usuarios lo rescataron y distribuyeron ampliamente. En el fragmento que circuló, Patti Chapoy decía, se te avisa mañana, tarde y noche los horarios que tienes y no llegas, te vas a ir a descansar a tu casa más días, hasta que te repongas, mira llegaste como fantasma. Pareces fantasma. Eso le dijo. En cámara. Al aire. Frente a la audiencia. Daniel Bisogno, que ese día se había presentado al trabajo ya sintiéndose mal, que ya sabía que algo grave estaba pasando en su cuerpo, que al día siguiente iba a estar en terapia intensiva con un tubo en la garganta, respondió que su inasistencia al evento ahora sí fue por una cuestión diferente. Patti no lo dejó terminar la explicación. ¿Sabes qué borraron esa noche del canal de YouTube? La evidencia de cómo se trataba a un hombre enfermo que trabajó en ese programa 28 años. Las reacciones en redes fueron inmediatas y unánimes. Ella lo estresó ese día y humilló tanto que el día siguiente ya no regresó,
Y desde ahí pues ya sabemos. Se pasó la Chapoy, sabiendo que se sentía tan mal y eso que dice que lo ve como un hijo. Nunca he entendido por qué ventanea a su equipo, esas cosas se hablan en persona, no al aire. Esos son los comentarios reales de la audiencia real de Ventaneando, la audiencia que quería a Daniel Bisogno. Pero esos comentarios no cambiaron nada. El 22 de enero de 2026, Ventaneando cumplió 30 años al aire. Fue una transmisión especial, llena de celebración, de memorabilia, de recuentos de los momentos más icónicos del programa. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, estuvo en el foro. Hubo discursos, hubo lágrimas, hubo abrazos. Y en esa transmisión, a casi un año exacto de la muerte de Daniel Bisogno, con Michaela Bisogno a punto de cumplir 9 años sin su papá, Patti Chapoy dijo algo que nadie esperaba escuchar en un festejo. Dijo que Daniel era envidioso, que no soportaba compartir el espacio con conductores jóvenes, que tenía un carácter complicado que no siempre era bien recibido por sus compañeros, que le incomodaba la llegada de nuevos talentos al programa. El aniversario de un programa. El mes en que Michaela Bisogno cumplía 9 años sin papá. Y la mujer que durante 28 años dijo que lo veía como un hijo eligió ese momento para hablar de sus defectos frente a las cámaras, frente al equipo actual, frente al país entero que la estaba viendo. ¿Sabes qué es lo más extraño de esa declaración? Que vino el mismo día en que Chapoy acusó a la familia de Daniel de cosas mucho más graves. Como si los defectos del carácter fueran solo el preámbulo para justificar lo que venía después. Y aquí viene lo cuarto que te prometí. Ese mismo día, 22 de enero de 2026, en una conferencia de prensa por el 30 aniversario de Ventaneando, Patti Chapoy acusó públicamente a Alex Bisogno, el hermano menor de Daniel, de haber entrado a la casa del conductor el día que murió y haberla saqueado. Literalmente usó esa palabra. Saquear. ¿Por qué no le preguntó al hermano de Daniel qué tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel? El día que se murió, él entró y saqueó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a su hija, no a él, dijo Chapoy ante los micrófonos. También mencionó a Ernesto Hernández Villegas, ex colaborador de Ventaneando que había salido de la empresa en enero de 2024, acusándolo de enviar boletines de prensa con información que buscaba dañar su imagen. Dos blancos en una sola conferencia de prensa. El hermano del hombre que había muerto hace 11 meses. Y un ex empleado. Alex Bisogno respondió esa misma noche con un video en Instagram. Su voz era contenida, pero su indignación era palpable. La señora Patricia Chapoy una vez más tuvo la irresponsabilidad de hacer declaraciones en mi contra y en contra de mi familia, comenzó. Esta calumnia con la cual ha querido hundirme ya fue desmentida con pruebas, incluso de la fiscalía, dijo. Confirmó que el tema ya se había aclarado internamente, que Cristina Riva Palacio había cambiado las chapas del inmueble y que ella, como albacea de la herencia de Michaela, tenía el control completo de las propiedades. Y después dijo algo que resume perfectamente lo que estaba pasando realmente. Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia, aseverando una lista de acusaciones en mi contra solo por su coraje de haber platicado con los medios sobre el estado de salud de mi hermano, información que usted creía era de Ventaneando. Información que usted creía era de Ventaneando. Esa frase es la cuarta revelación. La más importante. Porque lo que Alex está diciendo es esto. Patti Chapoy creía que la enfermedad de Daniel, la lucha de Daniel, la muerte de Daniel, le pertenecían al programa. Eran material de Ventaneando. Y cuando Alex habló con otros medios sobre el estado de salud de su hermano, cuando distribuyó información que no llegó exclusivamente por el canal oficial de TV Azteca, Chapoy lo vivió como una traición al programa. No a Daniel. Al programa. Alex también reveló algo más. Algo que no había salido antes del círculo familiar. Según su versión, Chapoy había visitado a Daniel apenas una sola vez durante todos los meses que estuvo hospitalizado entre 2024 y 2025. Una visita. Para alguien que durante años se presentó como su segunda madre, como la persona que le abrió las puertas,
Como la mentora que lo moldeó, una visita en 2 años de enfermedad catastrófica dice exactamente lo que no se puede decir con palabras educadas. Alex terminó su video con una advertencia que sonó más como una promesa que como una amenaza. Ya párele porque si no el que va a hablar soy yo, y créame, tengo mucho que decir. Un hombre murió. Una familia quedó destruida. Y lo que le molestaba era el rating. El 20 de febrero de 2025 es la fecha que quedará en la historia del espectáculo mexicano como el día en que murió el muñeco. La última semana fue así. El 2 de febrero de 2025, Alex Bisogno fue a Ventaneando y reveló que su hermano padecía una falla multiorgánica. Ya no era solo el hígado. Ya no era solo la bacteria. Eran el hígado, los riñones y los pulmones fallando al mismo tiempo. El tratamiento de antibióticos que le habían dado para combatir la bacteria había sido tan agresivo que había colapsado los riñones. El líquido acumulado había llegado a los pulmones. Los médicos lo extrajeron con agujas desde afuera, por segunda vez en 2 años. Falla multiorgánica. Esas 2 palabras significan que más de 2 órganos vitales han dejado de funcionar al mismo tiempo. No es una complicación. Es el anuncio de un final que los médicos ya no pueden detener, solo retardar. Anímicamente, está triste, no vemos el final del túnel, pero Daniel quiere vivir, tiene una gran fortaleza. Los médicos me dijeron que por mucho menos de esto la gente fallece y nosotros con él hasta las últimas, dijo Alex ese día en Ventaneando. Daniel quiere vivir. Esa frase, dicha por su hermano frente a las cámaras que habían sido la casa de Daniel durante 28 años, tiene un peso que muy pocas declaraciones en la historia de ese programa pueden igualar. Mientras esto pasaba, Michaela, su hija de 8 años, fue al hospital con su mamá. Subió a la habitación donde su papá estaba conectado a máquinas. La semana siguiente era su cumpleaños. El 26 de febrero cumplía 9 años. Y la niña le dijo a su papá, que apenas podía responder: «Papá, en 4 días es mi cumpleaños y te tienes que poner bien porque eres un tigre». Daniel Bisogno sonrió. Esa sonrisa es lo último que se tiene de él funcionando como padre. La última vez que su cara respondió a la voz de su hija. La noche del 20 de febrero de 2025, en el Hospital Ángeles del Pedregal, en la colonia Pedregal de San Ángel de la Ciudad de México, Daniel Omar Aguilar Bisogno murió. Tenía 51 años. El diagnóstico oficial fue falla multiorgánica derivada de infección bacteriana en vías biliares post-trasplante. El hígado, los riñones, los pulmones, la sangre infectada. El hombre que a los 5 años había actuado frente a las cámaras, que a los 24 se había sentado en el foro de Ventaneando por primera vez, que a los 42 se había convertido en padre, que a los 51 seguía diciéndole a su hija que iba a ponerse bien, murió en una habitación de hospital en la noche de un jueves de febrero. No en el foro de Ventaneando donde había pasado los mejores años de su vida. No en un teatro lleno de aplausos. No rodeado de las luces que conoció desde niño. En una habitación de hospital, conectado a máquinas, con el cuerpo rindiendo una batalla que ya no podía ganar. El hermano Alex tuvo que correr a la casa de Don Concho, el padre, para darle la noticia antes de que alguien más lo llamara con un pésame. Mi miedo era que le iban a hablar a mi papá y le iban a dar el pésame. Nos tuvimos que ir corriendo, recordó después. Perder a un hijo es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Y Don Concho, el contador que había llevado a Daniel a sus primeros castings junto a Araceli, perdió a su hijo mayor 1 año después de haber perdido a su esposa. Cristina Riva Palacio estaba comiendo con su familia cuando sonó el celular. Era la hermana Ivete. Cristina corrió al hospital. Llegó 1 hora y media después. Le dijeron que era cuestión de horas. Cuando llegó a la casa de su mamá, su hija estaba dormida. A la mañana siguiente, Michaela se despertó y le dijo a su mamá: «Hola mami, ¿cómo estás?» «Soñé con mi papá». Cristina se soltó a llorar. Michaela le preguntó qué pasaba. Cristina le dijo: «Papi ya está en el cielo». La niña respondió: «No, por favor no». «¿Por qué mi papi?»
Lloraron. Lloraron muchísimo en familia. Y Daniel Bisogno, que había pasado los últimos 2 años de su vida tratando de no preocupar a nadie, de no darle trabajo a nadie, de no darle material a nadie que no fuera Ventaneando, se fue sin poder ver a su hija cumplir los 9 años. El cumpleaños de Michaela era el 26 de febrero, 6 días después de que murió su papá. En el homenaje póstumo, realizado en el Centro Cultural Teatro 2 de la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2025, Michaela Bisogno subió al escenario. Tenía 8 años. Su mamá estaba al lado. Su tío Alex estaba al lado. Germán Ortega, Pedro Sola, amigos de décadas, estaban ahí. Las cenizas de Daniel estaban en el escenario. Y frente al micrófono, con esa voz pequeña que era idéntica a la de su papá cuando era chico, la niña dijo: «Muchas gracias, papi, él estaba aquí por mí, te extraño mucho. Yo voy a cuidar todo, pero siempre y cuando me dejes y también el camerino y el teatro y Ventaneando. Pero ya. Muchas gracias, papi, te quiero mucho». El foro entero se llenó de un silencio que dolía. Y después de aplausos. Y después de llanto. Y el humor de esa niña de 8 años. El humor que era exactamente el humor de su papá, el que mezclaba la ternura con la irreverencia, hizo que el dolor se rompiera por un segundo y que todo el mundo pudiera respirar. El camerino y el teatro y Ventaneando. La niña sabía exactamente quién era su papá. Sabía de dónde venía. Sabía que Ventaneando era parte de lo que él había amado. Y sin saber que ese programa que nombró en su despedida, pocas semanas después iba a usar el aniversario de su existencia para hablar de los defectos de carácter de su papá, la niña lo incluyó de todas formas. Con esa generosidad de los niños que todavía no entienden la crueldad de los adultos. Alex Bisogno, que había pasado los últimos 2 años al lado de su hermano en cada hospitalización, en cada crisis, en cada momento en que la familia necesitaba ser el escudo entre Daniel y el mundo, dijo esa noche que se sentía derrotado. Luchamos contra todo pronóstico y lamentablemente no se logró. Y después guardó silencio. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1973. Nace Daniel Omar Aguilar Bisogno en la colonia Roma de la Ciudad de México. 1982. Con 5 años actúa en Fieras contra Fieras junto a Carmen Salinas. 1984. Con 11 años actúa junto a Luis Miguel en Ya Nunca Más. 1996. Entra Caiga quien caiga en TV Azteca a los 23 años. 1997. Entra a Ventaneando. Tiene 24 años. Tiene un accidente de sustitución que se convierte en una carrera de 28 años. 2001. Primer matrimonio con Mariana Zavala. 2005. Primer divorcio. 2012. Conoce a Cristina Riva Palacio. 2014. Se casan en Acapulco con luna de miel en Japón. 2016. Nace Michaela, el 26 de febrero, el amor de su vida. 2019. Divorcio de Cristina. Ruptura pública y definitiva con Raquel Vigorra. 6 portadas vendidas en TV Notas. 6 años de silencio que no terminaron antes de que él muriera. 2023. Primera hospitalización de emergencia por varices esofágicas en mayo. Segunda hospitalización en junio. Diagnóstico de cirrosis no alcohólica en agosto. Lista de espera para trasplante de hígado. 7 de febrero de 2024. Último día de Daniel Bisogno en el foro de Ventaneando. Patti Chapoy lo regaña en vivo. Pareces fantasma. El video fue borrado del canal oficial de YouTube esa misma noche. 8 de febrero de 2024. Hospitalización de emergencia. 7 días intubado en terapia intensiva. Infección pulmonar severa. Le lavan el pulmón con jeringas desde afuera. 24 de febrero de 2024. Muere María Araceli Bisogno Tapia, su mamá, a los 71 años, mientras Daniel está inconsciente en el hospital. Murió habiendo escuchado que su hijo mayor se estaba muriendo. 8 de marzo de 2024.
Sale del hospital después de 28 días. Es un hombre diferente al que entró. 4 de septiembre de 2024. Trasplante de hígado. 6 horas de cirugía. 14 especialistas. 15 de septiembre de 2024. De vuelta en terapia intensiva por infección bacteriana. El ciclo que no tiene salida. Noviembre a enero de 2024 a 2025. Múltiples hospitalizaciones. La bacteria no responde a antibióticos. Los riñones colapsan. 2 de febrero de 2025. Alex Bisogno revela en Ventaneando que su hermano tiene falla multiorgánica. 3 órganos fallando. Hemodiálisis permanente. 20 de febrero de 2025. Daniel Bisogno muere en el Hospital Ángeles del Pedregal. Tiene 51 años. 22 de febrero de 2025. Homenaje en el Centro Cultural Teatro 2. Michaela dice adiós. Te voy a cuidar todo. 26 de febrero de 2025. Michaela cumple 9 años sin papá. 22 de enero de 2026. En el 30 aniversario de Ventaneando, Patti Chapoy acusa al hermano de Daniel de haber saqueado su casa el día que murió. Habla de los defectos de carácter de Daniel. Michaela está a días de cumplir 10 años. 51 años de vida. 28 años en un mismo programa. 5 hospitalizaciones graves. Un trasplante de hígado fallido. Un falla multiorgánica. Una madre muerta mientras él estaba inconsciente. Una hija que quedó sin papá a los 8 años. Un video borrado del canal oficial. Y un aniversario de programa que no encontró mejor manera de honrar la memoria de su conductor más longevo que acusar a su familia ante los medios. ¿Es esto mala suerte? ¿Es esto el azar cruel que a veces se ensaña con los que más brillo tienen? No. Es el resultado predecible de una dinámica de poder que se instaló en 1997 y que nunca, en ningún momento, fue cuestionada. De una relación donde una persona tenía todo el poder y la otra lo sabía, lo aceptaba, y construyó su identidad entera dentro de ese sistema sin nunca preguntarse qué pasaría si el sistema fallaba. De una industria que construye personas y después las trata como inventario. De una estructura donde el conductor más brillante de un programa teme perder su trabajo si revela que está enfermo. De un mundo donde la enfermedad de un hombre es, para quienes lo rodean, primero que nada, material para el rating. Hay una pregunta que nadie le pudo hacer a Daniel Bisogno, pero que esta historia exige hacerla al vacío. Si él hubiera podido revelar su enfermedad en mayo de 2023 sin miedo, si hubiera dicho desde el primer momento que sus varices se reventaron y que necesitaba reposo y tratamiento, si hubiera podido priorizar su salud sobre su miedo a Ventaneando, ¿hubiera llegado al trasplante en mejores condiciones? ¿Hubiera sobrevivido? No podemos saberlo. Los médicos no pueden responder eso. Pero lo que sí podemos decir es que Daniel Bisogno esperó meses para revelar la gravedad de su situación. Y esos meses de espera, de estrés acumulado, de seguir trabajando cuando su cuerpo le pedía descanso, de ir al foro cuando debería haber estado en cama, no le hicieron ningún bien a un organismo que ya estaba en la línea del colapso. Daniel Bisogno merecía saber que podía enfermarse sin miedo a perder lo que construyó en 28 años. No lo supo. Nadie se lo dio. Merecía despedirse de su mamá con tiempo, no recibir la noticia por un hermano acompañado de un psicoanalista mientras él todavía estaba conectado a tubos y sin saber que el mundo de afuera seguía moviéndose. No le dieron esa oportunidad. Merecía que en el aniversario del programa al que le dio 3 décadas de su vida, su memoria fuera honrada con algo que no fuera acusaciones y críticas a su carácter y señalamientos contra su familia. No lo tuvo. Merecía que cuando Patti Chapoy dijo «eres mi segundo hijo», eso fuera verdad de la manera en que son verdad las cosas que importan, no de la manera en que son verdad las cosas que sirven para el relato. Y su hija Michaela, que tiene hoy 9 años y que en junio de 2025 debutó en el musical Matilda porque su papá le dijo que sí a todo lo que ella quería hacer, merecía que quienes decían querer a su papá actuaran como si eso fuera verdad cuando él ya no estaba. Merecía que el programa de televisión que nombró en su despedida, ese que prometió cuidar también junto con el camerino y el teatro,
respondiera a ese gesto de niña con algo más que política y rating. Quizá tú también conoces esta historia. No a Daniel Bisogno específicamente, pero sí la historia. La de la persona que trabajó más duro que nadie en una institución, que le fue más leal que nadie, que la defendió más que nadie, y cuando llegó el momento en que necesitaba que la institución la defendiera a ella, descubrió que la lealtad era de una sola vía. Que la segunda madre se aparece cuando hay cámaras y que cuando solo hay tubos y máquinas y médicos, no hay segunda madre que alcance para llenar ese cuarto. El miedo de Daniel Bisogno a revelar su enfermedad no es una debilidad personal. Es el síntoma de un sistema. Un sistema que hace que las personas crean que su valor depende de su productividad, y que estar enfermo es una traición al contrato no escrito que firmaron. Ese contrato no escrito es el veneno más lento y más eficaz que existe. Y Daniel Bisogno lo pagó con 51 años de vida que debieron haber sido muchos más. El muñeco, ese personaje de peluca rubia y comentarios sin filtro, existe en videos de YouTube que el tiempo no puede borrar. Existe en la memoria de una audiencia que lo siguió durante 3 décadas. Existe en la risa de una niña de 9 años que heredó su humor y su forma de pararse frente a un micrófono. Eso nadie se lo puede quitar. Eso nadie lo compró ni lo vendió. Eso fue de él, completamente de él, desde el primer día hasta el último. Pero la historia de Daniel Bisogno no existe en el vacío. Existe en la historia de una industria entera. De decenas de figuras que dieron sus mejores años a un programa, a una empresa, a un formato, y recibieron a cambio exactamente lo que Daniel recibió, un sillón vacío y un aniversario donde nadie te defiende. Y hablando de eso, hay una historia que México necesita escuchar. La historia de otra persona que dedicó su vida al espectáculo, que fue traicionada por los que más la querían, que pagó un precio que nunca debió pagar, y cuyo legado todavía no recibe la justicia que merece. La próxima semana, la historia que nadie contó completa. Porque las instituciones son permanentes. Las personas no, y esa es la mentira más grande que nos enseñaron a creer. Si esta historia te impactó, si crees que las verdades incómodas deben contarse, dale like. Suscríbete porque la próxima semana vas a necesitar escuchar lo que viene. Y deja en comentarios, ¿cuánto tiempo crees que Daniel Bisogno habría vivido si hubiera podido revelar su enfermedad sin miedo? Porque las leyendas son humanas. Y los humanos merecen ser tratados como tales. Nos vemos la próxima semana.